Dios les bendice amigos, soy Rafi de León. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Espíritu Deportivo a través de Teleantillas y todas las plataformas de esta importante planta televisora y recordarles a ustedes que estamos en el website, en todas las plataformas estamos nosotros con este su espacio, Espíritu Deportivo, nosotros siempre caracterizándonos por llevar el corte humano del deporte y en el día de hoy tenemos a una invitada muy especial dando continuidad al programa anterior de la endometriosis a propósito de que marzo es el mes de esta enfermedad que ataca a tantas damas y es conocida como la enfermedad silenciosa. Y le doy la introducción, la presentación de nuestra invitada, Luisaura. Luisaura, bienvenida a Espíritu Deportivo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias Rafi por la invitación, de verdad. Estoy muy agradecida de que me hayas tomado en cuenta para estar en este espacio. Qué bueno, qué bueno. De inmediato vamos a conocer un poco de la vida de Luisaura, qué disciplinas deportivas has practicado para luego caer en el tema central, la endometriosis, cómo has sido una guerrera de esta patología. Gracias. La verdad es que, bueno, mi nombre es Luisaura, actualmente tengo 31 años de edad. Recientemente fui diagnosticada de endometriosis en noviembre del 2024, o sea, apenas tengo 4 o 5 años, pero realmente la sintomatología general de lo que es la enfermedad, yo la he venido sintiendo, quizás pudiera decirte desde mis 13 años y no lo sabía hasta hace poquito. Por temas de que precisamente cuando en la adolescencia yo entro en ese proceso de, por así decirlo, de formación, me empecé a enfermar mucho, tuve una adolescencia como muy viciada a nivel de salud. Y yo a partir de los 18 empiezo a hacer ejercicio. Siempre he tenido que lidiar mucho con el sobrepeso, el tema del peso, y siempre en ese momento yo decía, bueno, quiero empezar a hacer ejercicio, y empecé con todo y temas de asma, tenía asma, hacer ejercicio en mi casa, tratando de buscar bienestar. Al final yo siempre he dicho, el ejercicio, aunque sea caminar poquito, 5 minutos, 10, 15, es mejor que nada. Me mantuve prácticamente todos mis 20 en esa rutina de gimnasio, corrí por un tiempo en el mirador. Nunca como que me he cerrado a explorar en ese tema de cualquier cosa que aporte bienestar a nivel de ejercicio. Pero como según fueron pasando los años, mi salud se fue, por así decirlo, complicando muchísimo. Yo tomé la decisión ya en el 2022 de establecer metas claras en cuanto a mi disciplina deportiva y de salud. Ahí pues iba recurrentemente casi 4 o 5 veces a la semana al gimnasio. Hacía ejercicio todos los días a las 5 de la tarde, yo de 5 a 7 de la tarde hacía ejercicio. Y la verdad es que más que el tema del ejercicio es también la comunidad que se forma. Yo tenía una comunidad de ejercicio muy bonita, que la verdad es que hicieron que ese proceso de disciplina fuera mucho más pues arraigado hacia mí. Y la verdad es que ya yo lo veía como parte de mi vida. Todos los días era como yo trabajo remoto desde hace unos años en mi casa, desde pandemia, y esa era como mi liberación del día, salir a mover el cuerpo. El último año, entonces, empiezo a sentir que mientras precisamente estoy haciendo ejercicio, o momentos en los que tengo que hacer ejercicio, mi cuerpo se empieza a inflamar, o ya no está rindiendo igual, mi energía no estaba igual, a pesar de que yo suelo levantar mucho peso, me gusta mucho el ejercicio de levantamiento de pesas. Arterofilia. Sí, peso muerto, halterofilia, ejercicios de tren inferior, y aún así sentía que, en primer lugar, que mi metabolismo y mi cuerpo no estaban avanzando, que yo me sentía cada vez más y más inflamada, y que me estaban dando unos dolores en el proceso de hacer ciertos ejercicios que ya yo no estaba disfrutando. No era parte del dolor del ejercicio, que tú dices que me duele por el ejercicio. No había una recuperación. No había una recuperación, y de hecho yo salía con más dolor y me quedaba y empecé entonces a faltar más y más. Chocaba con los periodos, chocaba con la ovulación y empecé a faltar más y más al gimnasio. Y ahí entonces
es que empieza también esta búsqueda de qué le está pasando a mi cuerpo que yo no estoy entendiendo porque de verdad no me estoy sintiendo bien. Y como que por ahí empieza, de hecho, empieza toda esta búsqueda de qué le está pasando a Luisaura. En ese sentido, destacar que la endometriosis es una inflamación del endometrio. En el caso de ustedes, las damas, a veces por el tema de los periodos menstruales y demás, tienden a entender de que es algo normal lo que les pasa. Pero como mencioné en el introito, en la introducción del programa de Espíritu Deportivo, es la enfermedad silenciosa. Por eso es que hay damas que no lo detectan a tiempo, ese cambio en su cuerpo. Pero en tu caso particular, ¿cuál fue el detonante que te dijo, óyeme, hay que ir al especialista? El detonante fue mi salud mental. Mi salud mental, por el descontrol hormonal que ya mi cuerpo estaba llevando, empezó a llevar a un punto en el que yo misma decía, yo no soy así, esto no es normal llorar, no es normal sentir los dolores que estoy sintiendo, estos cambios de ánimos drásticos. Yo no tenía una situación para estar en una depresión per se o en una situación de salud o de familiar que me hiciera sentir de una manera incómoda, y empecé a notar cambios de patrón en mis comportamientos y yo empecé a notarlos y me empecé a dar cuenta que coincidían con mis dolores de la ovulación y del periodo. Pero fíjate que yo te estoy hablando de que yo tuve que llegar a un punto en donde la enfermedad empezó a afectar mi salud mental y no del dolor que yo sentía, porque para mí todo el tiempo el dolor fue totalmente normal. O sea, era como que yo recuerdo que yo tuve mi primer periodo a los 13 años y desde ese momento a mí se me dijo, mira, la menstruación duele. Y desde que me llegó yo empecé a sentir dolor y para mí ese dolor era toda algo normal. la vida normal. Por ende, y te estoy hablando de una niña de 13 años que desde esa edad comienza a normalizar el dolor. Y me pongo en el lugar de todas las mujeres que de nuestra generación, que nuestras madres quizás lo sufrieron, en ese tiempo quizás no se diagnosticaba la enfermedad y hoy en día es que tenemos mejores especialistas que crecieron con esa creencia de la menstruación, el periodo menstrual duele, y fueron pasando eso como una herencia de generación en generación. Entonces nos topamos con esta idea de, yo fui creciendo con el dolor, para mí era normal tomar pastillas, inyectarme, ir a emergencias, tener que regresar de un fin de semana corriendo a una emergencia por un dolor, pero sobre todo que yo tenía muchos años sufriendo de problemas gastrointestinales generales y de una inflamación en la vejiga, un dolor en la vejiga que con el tiempo, desde el 2019 por ahí, yo dejé de percibir, porque los doctores me decían, yo iba a un urólogo, me decía, es que tú no tienes ninguna infección, no pasa nada, no vemos nada en ninguna sonografía, y luego de que ya tú has ido 2 o 3 veces a un médico y te dice que tú no tienes nada, te mandan pastillas, tú en tu casa dices, bueno, no tengo nada, normalizas el dolor y sigues viviendo con el dolor, sigues viviendo con la inflamación, hasta el punto en donde el dolor se hace ausente. Tu cuerpo hace que el dolor se haga ausente aunque esté. A propósito de eso que estás mencionando, Luisaura, ¿consideras tú de que los especialistas que trataban tu caso eran indiferentes contigo? Wow. Creo que se ha normalizado mucho que el periodo menstrual debe de doler y que en general que si no aparece nada en estudios no pasa nada, te tomas esta pastilla, vas para tu casa. ¿Qué pasa? Que la endometriosis no es una enfermedad ginecológica y hoy en día se ha demostrado que no es ginecológica, es una enfermedad sistémica inflamatoria crónica, lo que significa que tú necesitas de especialistas que no solamente abarquen la parte ginecológica, sino que abarquen la parte gastrointestinal, urológica, a veces incluso neurológica, porque involucra mucho los nervios de la pelvis. Entonces, cuando tú vas a un gastroenterólogo, porque te digo, yo tengo muchos años con excelentes profesionales de salud, no ha sido por falta de médicos
que yo no había llegado a mi diagnóstico, sino porque creo que no se hacen las preguntas correctas. No puedo decir, he tenido un mal ginecólogo, o he tenido un mal gastro, o he tenido un mal urólogo. Es que no se están haciendo las preguntas correctas. No es un tema de indiferencia, entonces. Hay una indiferencia, porque yo tuve, por ejemplo, en la parte ginecológica, vamos a poner que tengo estos doctores que me vieron llegar con inflamaciones pélvicas recurrentemente, por inflamaciones de líquido en el saco de Douglas, que es una infección que se crea por inflamación de la pelvis, ¿verdad? Que me decían, eso le puede pasar a la mujer una vez o 2 veces en la vida. Y yo le decía, pero a mí me ha pasado más de 5 veces desde el 2017 para acá. Es un dolor insoportable, es un dolor que no puedes moverte, no te puedes parar derecho. Y te mandan una acitromicina de 1 gramo, óvulos y para tu casa. Si tuvieras que hacer un símil en cuanto a ese dolor para que las personas puedan tener una idea, ¿con qué lo compararías en el caso de los hombres? Porque también este programa, Espíritu Deportivo, es muy seguido por el público masculino. Para que ellos tengan una idea, hazme una comparación, por favor. Wow, yo no sé cómo sentirán el dolor los hombres, pero sí, por ejemplo, me han dicho que el dolor de piedras en los riñones para los hombres es muy fuerte. Que es un dolor incapacitante, es un dolor que no se pueden mover de la cama, pues te lo pudiera comparar por ahí. ¿Cómo ha sido la receptividad de tus familiares y tus amigos en cuanto al proceso que has vivido? Wow, la verdad es que mi familia ha sido un componente súper importante en este proceso. Sinceramente, como desde el último año ya yo venía presentando muchas complicaciones de salud en general y sin especificaciones. Por ejemplo, yo tuve hospitalizaciones por inflamaciones del intestino, en las que yo refería al ginecólogo y al gastroenterólogo que me pasaba cuando yo ovulaba del lado izquierdo y eso como que inflamaba el intestino. Pero ahí te vuelvo de nuevo a la parte de la conexión, ¿verdad? De decir, vamos a correlacionar lo que está pasando. Si el gastroenterólogo supiera endometriosis o si la ginecóloga viera un poquito más allá de los órganos de la pelvis, pues quizás pudiera endosar que pudiera ser una endometriosis. Pero mi familia en todo ese proceso me apoyó mucho. Cuando llega el diagnóstico, yo la verdad es que me recluí bastante. Me tocó muy fuerte porque hay una parte de ti que dice, gracias papá Dios, porque por fin, luego de tantos años buscando unas respuestas, me estás dando respuestas. Pero hay otra parte que dice, ¿por qué tuve que esperar tanto tiempo? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Han pasado 8 años. Hoy en día yo tengo mis intestinos afectados o pegados al ovario izquierdo. El ovario derecho tiene un endometrioma, o sea que tengo mi fertilidad comprometida por ambas partes. Mi vejiga ha perdido, los nervios de la vejiga fueron tan afectados por tantos años de inflamación que yo dejé de percibir que hay nervios en mi vejiga que no tienen movilidad. No tienen sensibilidad. Han perdido la sensibilidad y hoy en día yo estoy tomando, de hecho, tengo desde noviembre tomando fisioterapia de suelo pélvico para tratar de reavivar esos músculos de la pelvis. Quiero seguir con la misma tesitura, pero ahora desde el punto de vista del deportista. Desde el punto de vista de Luisaura, ¿por qué considera ella que hay atletas que callan la enfermedad? Tú que fuiste deportista, que practicaste deporte. Lo que pasa es que hay una parte dentro de ti que como te normalizan tanto el dolor, tú comienzas a decirte a ti misma que tú estás siendo muy sensible o que tú estás siendo muy ñoña. Y yo fui muchas veces con dolor a hacer ejercicio por no sentirme, porque hay algo que te dice, estás siendo irresponsable con la disciplina, con lo que estás haciendo, sí, y estás faltando a un compromiso que tienes. Pero no significa que el dolor no está ahí. Simplemente que ahí entra la parte de cuidar tu cuerpo a pesar de, que es algo que yo he aprendido ahora, de tomar respectivos descansos cuando realmente tu cuerpo lo necesita. Porque en ese momento, aunque el ejercicio es bienestar y es muy bueno para la salud, sí, y de verdad lo extraño muchísimo porque en diciembre lo tuve que suspender hasta mi cirugía para que no se vaya pues a
a explotar, por así decirlo, el ovario derecho que tiene el quiste de endometrioma que tengo. Entonces he estado haciendo ejercicios de elongación, un poco de pilates en casa, salgo a caminar al mirador, hago ejercicios de estiramiento, un poco de yoga. O sea, he estado buscando ciertas cosas alternativas que evidentemente no reemplazan el tipo de ejercicio que yo hacía, pero que igual aportan un poco de bienestar. Sin embargo, esa presión que creo que me imagino que todos los atletas se ponen ante el dolor, y especialmente las mujeres, de tengo el periodo, me duele, pero aún así tengo que ir a jugar o aún así tengo que ir a ejercer mi compromiso con la disciplina, también viene muy arraigada por el hecho de que nos han normalizado el dolor de una manera en que tanto para la sociedad es imperceptible, para el entorno laboral es imperceptible, y en la comunidad médica, lamentablemente, en algunos entornos también es imperceptible. Luisaura, yo quiero que tú entonces aproveches las cámaras de Espíritu Deportivo para que de esa experiencia acumulada tú me crees un organigrama de cuál sería el primer paso que tiene que dar esa mujer que puede presentar esas patologías. Okay. ¿Qué es el primer paso a dar? Es decir, ese especialista, que tú le sugieres, mire, yo prefiero que ella asista a este médico y luego de ahí se desencadenan los demás. Ok. Voy a comenzar primero hablándote un poco de la sintomatología. Sí. ¿Por qué? Porque para hablar de la enfermedad te tengo que hablar de los síntomas. Que la gente se limita solamente quizás al dolor pélvico o que duele mucho el periodo menstrual, pero la realidad es que no es así. Hay muchas mujeres que ni siquiera llegan a presentar dolor del periodo, pero sin embargo pueden presentar problemas gastrointestinales y se pueden confundir con intolerancias alimenticias. Por ejemplo, yo tengo años teniendo intolerancias al gluten, la lactosa, ciertos vegetales, algunas carnes, y yo pensaba que todo esto venía por un problema gastrointestinal. Pero ¿qué pasa? La endometriosis, al ser una enfermedad sistémica que ataca tantos órganos y tu sistema inmune, el cuerpo se vuelve susceptible a tener comorbilidades de otras enfermedades, como problemas gastrointestinales, cistitis intersticial en el caso de la vejiga, o otras complicaciones de la vejiga. En mi caso yo tengo vejiga hipertónica y problemas de micción, es decir, que mi vejiga, el músculo, al estar tan tensionado, no se relaja completamente y no hace un vaciado completo. Hoy en día, obviamente, estoy tratando todo este tema. Tengo un equipo de urólogos, la parte gastrointestinal también. Pero, aparte de esto, creo que el síntoma más común de la endometriosis y el que más callamos es la fatiga crónica. La gente confunde el cansancio con la fatiga. La fatiga es una sensación de cansancio extremo en la que tienes una sensación de que no te puedes parar de la cama, de lo cansada que te sientes, pero también es esa sensación de como cuando te va a doler una gripe, que te duele todo el cuerpo, te duelen las articulaciones, te duelen los huesos, te duele la espalda baja. Y pasan días en ese estado de cansancio crónico y de agotamiento y tú dices, wow, es que no estoy durmiendo bien. Y tú dices, sí, estoy durmiendo bien, pero no estoy estoy en un episodio de fatiga crónica. Deficiencias de vitaminas, dolor en las relaciones sexuales, alteraciones en las hormonas. ¿Qué pasa? Que muchos médicos, desde que vas con dolor menstrual o sangrado abundante, te colocan anticonceptivos. Y los anticonceptivos sí son buenos quizás para calmar el sangrado y el dolor, pero te están escondiendo la enfermedad y la enfermedad no deja de crecer, que fue lo que me pasó a mí. La recrudecen. Va creciendo, porque en todos esos años, yo tenía desde el 2018 en anticonceptivos, decido dejarlo en el 2023 para bajar de peso y como tener una vida más saludable, porque las hormonas no son saludables. Y cuando yo dejo las hormonas, la enfermedad le tomó un año para causar todo lo que ha causado en mí. O sea, en ese año, mayo de 2023 a mayo de 2024, ya yo estaba en una condición de salud totalmente diferente, porque durante todo ese tiempo la enfermedad ahí fue creciendo, y cuando se dio paso a que entonces yo comenzara a menstruar o tener periodos de manera regular o manera normal, ese proceso inflamatorio que causa el periodo menstrual, pues empieza a inflamar otros órganos y a causar inflamación. Tú sabes que producto de lo que me mencionaste, de la fertilidad y demás, llega un momento en la vida de toda mujer, de todo hombre, que quieren formalizar, quieren tener su familia, pero en tu caso particular, cuando te llegan esos momentos donde dices, wow,
estoy en una condición que mi fertilidad se ve comprometida. ¿Qué pasa por tu mente, por tu corazón? Creo que esa es la pregunta más dura, porque yo tengo muchos años con mi pareja y tenemos una dinámica súper bonita, en la que realmente yo todavía, o sea, yo me considero una mujer joven, de 30, cumplí hace poco 31 años. Entonces yo como que todavía no veía en mis planes, sino a 4, quizás 5 años, la posibilidad de ya empezar a hacer familia. Y cuando me llega esta noticia en donde ya yo tengo a mis ovarios comprometidos, todo este tema de la enfermedad y lo que implica tener endometriosis, lo mucho que ha bajado mi reserva ovárica en tan solo un año, ha bajado muchísimo, pues evidentemente eso cambia mucho el plan que tú tienes en cuanto a la maternidad. Y sí te tengo que confesar que en mí personalmente sí creó mucho dolor. La idea de, porque también creo que la misma enfermedad y los doctores también te van creando esta presión de, mira, tienes que embarazarte. Y la sociedad también. La sociedad luego de los 30, tienes que embarazarte. Y yo como que, pero ustedes no saben si yo me puedo embarazar. O sea, y aparte de eso, está el hecho de yo tengo que estar en salud para embarazarme. Me encanta mi especialista porque mi especialista me dice, mucha gente dice que el embarazo cura la endometriosis, que cuando sales embarazada no tienes endometriosis. Y él dice, sí, por 9 meses, porque como no estás ovulando o menstruando, estás gestando un bebé, pues no vas a ver la endometriosis. Pero cuando das a luz a ese bebé, entonces tienes depresión postparto, un bebé llorando en casa y un dolor de endometriosis que no se quitó con el embarazo. Mencionaste a tu pareja. Quiero que me compartas qué tan significativo ha sido el apoyo de él para Luisaura en este proceso de endometriosis. La verdad es que mi pareja ha sido todo, o sea, me ha apoyado en absolutamente todo. Es esa persona que si a las 10 de la noche tiene que salir a la farmacia a buscar un antiinflamatorio o un calmante, corriendo sale. Se ha tenido, o sea, él se interna, él le llama el risor, cuando ha habido que internarme, él se interna 5, 4 días, lo que sea necesario en el hospital sin salir, esperando por mi recuperación. Me ha acompañado en absolutamente todas mis citas médicas que yo he tenido durante los últimos meses, o sea, y sobre todo soportar con mucha paciencia todos estos cambios que yo he tenido. Y la verdad es que creo que no solamente voy a hablar por mí, voy a hablar por todas las endoguerreras. Es súper importante tener ese apoyo de tu pareja y de tu familia o de quien sea que tengas a tu lado para llevar este proceso, porque la verdad es que no es fácil. Quisiera también aquí retomar donde nos quedamos en cuanto a qué pasos tomar para llegar a un diagnóstico. Lo primero es que en este país hay muchos ginecólogos, buenos ginecólogos, muy buenos, pero yo creo que no todos están capacitados para entender que estás pasando por un cuadro de endometriosis. Y lo mismo sucede con cualquier otra disciplina, gastro, urología, por el tema de las preguntas que se deben de hacer. Porque la primera, y de hecho en este país, aunque no lo creas, hay muy pocos especialistas en endometriosis como tal. De hecho, hay una página que me gustaría y es a donde yo envío a todas las chicas, que se llama Endolatam, que es una página de Latinoamérica que se encarga, una comunidad de médicos especialistas en endometriosis, que ellos se encargan de certificar cuáles son los especialistas encargados o que están aptos para tratar la endometriosis infiltrativa profunda, es decir, esa endometriosis que puede tener distintos grados y sobre todo que ya está pasada a otros órganos. ¿Por qué? Porque hay muchos casos tristes de chicas que sí le encuentran la endometriosis y le hacen su laparoscopía, pero la endometriosis es una enfermedad tan dañina que si te quitaron de un órgano, pero te dejaron en el intestino o en el diafragma o en la vejiga, y no te hicieron nada. O si en este caso hicieron por algún accidente tuvieron que quizás retirar el apéndice o retirar un ovario, pero no revisaron que fue a causa de endometriosis y dejaron esos remanentes de endometriosis, esas heridas, ¿verdad?, de endometriosis, pues
al año la paciente va a seguir presentando sintomatología y va a tener que volver a cirugía. Entonces, en Dolatán hay un highlight que dice República Dominicana. En ese highlight entran y van a aparecer cuáles son los especialistas. La mayoría están en Santiago. Está el doctor Eugenio Colón, que es de Atlanta, es dominicano, pero vive en Atlanta y viene al país a operar a mujeres, a chicas. En Santiago tienen al doctor Manuel Grullón, Julio Gonel. Y hay algo muy importante. Yo en este proceso yo me hice muchas sonografías, resonancias a lo largo de los años y nunca aparecía nada. Tomografía. Y esto sucede porque tú necesitas radiólogos especializados en ver endometriosis en ese tipo de estudios. Entonces, cuando yo fui con el doctor Julio Warder de Santiago y el doctor Mauricio Morel, que también está en Santiago, pero también está en la clínica Abreu aquí, los mismos estudios que me habían hecho, el panorama cambió totalmente. Okay. Y empezó a aparecer todo. Entonces ahí en ese highlight van a ver como que todos los especialistas. Yo siempre digo, busquen una especialista en endometriosis, porque si no van a continuar como que ahí perdiendo un poquito el tiempo. Luisaura, tú sabes que el tiempo en televisión es muy valioso, como valioso ha sido tu aporte, pero yo quiero, ya llegando a la parte final de Espíritu Deportivo, que me respondas estas dos preguntas de forma escueta, de manera breve. Tus mayores alegrías y tus mayores tristezas durante el proceso de la endometriosis. Wow, mis mayores alegrías han sido darme cuenta de que hay una comunidad valiosa con la que tú te identificas luego de que entras en este proceso. En este proceso conocí a SOENDO, que es la Asociación de Endometriosis, una asociación que es por y para pacientes, que de hecho este sábado tenemos una actividad en la UNFU para pacientes, se llama Endo 360, la segunda conferencia para pacientes, y son chicas que comparten su testimonio, te ayudan, te abrazan con mucha empatía, te dirigen en este proceso. Y de hecho ellas reciben chicas tanto que están diagnosticadas como que tienen sospechas, solamente para guiar el proceso de que puedan encontrar, ¿verdad?, una guía de endometriosis. Y encontrar esa comunidad y he hecho como compañía en ese proceso y de no sentirme sola ha sido muy bonito. Obviamente el apoyo de mi familia, de mi pareja, de mis amigos cercanos que han estado en este proceso de una manera increíble y sobre todo los profesionales de la salud que han hecho un trabajo excelente. Mi fisioterapeuta Katy, mi urólogo, mi gastroenterólogo, o sea, todo el equipo de profesionales, el doctor Grullón en Santiago, que es con quien voy a llevar mi cirugía. Y el doctor César Castillo. Entonces han sido, la verdad estoy muy agradecida de tener un buen equipo. Las partes tristes evidentemente es como tú ves que tu vida cambia para siempre. Yo he tenido que cambiar absolutamente mis patrones de alimentación, de ejercicio, entender que es un día a la vez, que no tengo esta energía que tenía antes y que tengo que vivir con una enfermedad que va creciendo y que yo tengo que ser compasiva con ella. Y eso es más difícil de lo que suena. José Cruz, nuestro director acá, me ha concedido unos 7 minutos. Y yo te voy a hacer esta pregunta. Describiste como grandes en el apoyo, en el proceso de la endometriosis a tu pareja y a tu familia. Ellos no están acá físicamente con nosotros. Si tuvieras la oportunidad de tenerles de frente, ¿qué le dirías? Gracias por estar, de verdad. Gracias por aguantar, por ser pacientes. Yo sé que no es fácil. El itinerario médico que lleva una paciente de endometriosis previo a una cirugía y luego de una cirugía es muy arduo y la verdad es que agradezco muchísimo el que ellos estén conmigo. Bueno, señores, ahí estuvieron escuchando la historia, el testimonio de Luisaura Yasmín, quien es una endoguerrera. Me opero la semana que viene para ser oficialmente ahí endoguerrera, en una cirugía que prevé durar 7 horas por ahí. Y bien te vamos a dar el seguimiento correspondiente. Pero con Dios y los profesionales de salud yo sé que todo va a salir bien. Me voy con mi familia a Santiago y de verdad solo me quiero ir dejando que si tienen sospechas
investiguen. Yo he escuchado muchos podcasts, muchos videos y eso me ha ayudado mucho a entender lo que está sucediendo conmigo y a buscar un profesional de la salud que de verdad sepa de endometriosis, que eso de verdad es lo más importante. Gracias por este tiempo, por ser ese ser humano que se ha sincerizado y que les ha compartido a cada una de las damas de esta enfermedad silenciosa, la endometriosis, la cual la hemos tratado también desde el punto de vista deportivo, porque Espíritu Deportivo quiere dejar una huella, una impronta en cada uno de nuestros televidentes, de esas personas que también a través de las redes sociales siguen este contenido, de este maravilloso proyecto que Dios lo ha permitido así. Soy Rafi de León. Recuerden, Dios les bendice.